Adiós soledad, te quedas sola, pues ya mi Cristo a mi vida ha llegado. Mi corazón con su presencia ha llenado, las noches de angustia por dulces sueños ha cambiado. Adiós soledad, te quedas sola, pues los días oscuros a su fin han llegado. La luz de Jesús mi camino ha alumbrado, y las cadenas que me ataban con su poder ha quebrantado. Adiós soledad, ya no podrás nunca más atormentar mi vida, pues solo con Dios encontré la salida de aquel laberinto de duda y temor donde me encontraba yo. Adiós soledad, ya no podrás nunca más atormentar mi vida, pues solo con Dios encontré la salida de aquel laberinto de duda y temor donde me encontraba yo. Adiós soledad, pues en aquellos días de mí te reías, ya nunca más podrás. Y si en las noches mis sueños robabas, ya nunca más lo harás, pues ahora es Jesús que mis noches velará. Adiós soledad, ya no podrás nunca más atormentar mi vida, pues solo con Dios encontré la salida de aquel laberinto de duda y temor donde me encontraba yo. Adiós soledad, ya nunca más podrás atormentar mi vida. El capítulo 5 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 2, dice: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Vamos a orar para poner esta predicación en las manos de Dios. Señor y Dios, te doy muchas gracias por la bendición que me das de estar en este lugar para compartir tu palabra. Señor, te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, y tu palabra, Señor, llegue a aquel que lo necesita, Padre, que sea de bendición para su vida, Señor. Y Padre, que aquel que después de haber escuchado este mensaje se tome un poco de tiempo para compartirlo con aquellas personas que crea que puedan recibir bendición a través del mismo.
Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia nos narra lo que llamamos la historia del paralítico de Betesda. Este paralítico dice la escritura que tenía 38 años, que estaba allí postrado esperando que un milagro pasara en su vida. Y la predicación que quiero compartir contigo en esta mañana o en esta hora, precisamente lo titulo: ¿qué esperas que pase en tu vida? ¿Qué esperas que pase en tu vida? Todos tenemos anhelos, todos deseamos que algo suceda a veces en nuestra vida. Estamos aquí en un lugar muy especial. No es el estanque de Betesda, pero sí es un lugar donde para muchos que han venido aquí, ha habido un antes y un después. Ha habido una experiencia que ha cambiado su vida. En este lugar han venido, quisiera decir cientos, pero yo creo que ya son varios miles que han venido aquí a ser bautizados. En este lugar se han llevado a cabo una buena cantidad de campamentos donde jóvenes o niños e inclusive matrimonios o adultos han tenido un encuentro personal con Cristo y ha cambiado su vida. Han tenido una nueva vida, una nueva experiencia, una nueva oportunidad para seguir adelante. Esta historia nos narra algo muy particular, algo que yo quiero compartir con ustedes. Y la pregunta y el título es: ¿qué esperas que pase en tu vida? La historia nos dice que en aquel lugar había algo muy particular. Dice la historia que un ángel descendía a aquel lugar, agitaba las aguas, y el que primero de los enfermos podía entrar en el agua recibía un milagro. Esto nos ilustra en mucho lo que a veces pasa en nuestra vida. Muchos de nosotros a veces pudiéramos estar esperando que algo cambie, que algo suceda para que nuestra vida y nuestra experiencia sea mejor, sea diferente. A veces los jóvenes están anhelando llegar a los 18 años para poder tener cierto grado de independencia, para poder ir a ciertos lugares, y su anhelo y su mente están pensando: si tan solo tuviera 18 años. Y eso es lo primero que nosotros podemos encontrar en esta historia. Este hombre, como todos los demás, dice que había ciegos, había paralíticos. Las enfermedades eran muy diversas y eran muchos los que estaban en aquel lugar, pero solamente uno podía ser sanado. Todos estaban con esa expectativa. Primero, quiero ser yo el primero que entre para que cambie mi vida y mi experiencia. Les decía que nosotros a veces estamos esperando que algo suceda en nuestra vida, pensando que en el momento en que suceda, nosotros vamos a poder ser diferentes, vamos a poder tener una experiencia diferente, una vida diferente, y por qué no decirlo, vamos a llegar a ser más felices de lo que somos. Les decía, los jóvenes a veces esperan y dicen: si tan solo tengo 18 años. Cuando yo tenga 18 años, entonces voy a poder decidir, ya voy a ser mayor de edad, entonces la felicidad va a llegar a mi vida, porque ya no voy a tener restricciones, y ahora sí voy a ser libre. E inclusive pueden pensar y decir: en ese momento yo tengo la oportunidad hasta de independizarme y de hacer de mi vida lo que yo quiera. Y ese es su anhelo, están esperando ese entrar al agua para que su vida y su experiencia sean diferentes. Los que están en algún trabajo están esperando, anhelantes de decir, y dicen: si tan solo recibiera un aumento de salario. Si gano 10,000 pesos, pero si tan solo ganara 15,000, entonces ya sería diferente. Entonces yo ya podría sentirme realizado. O soy auxiliar de contador, pero si tan solo llegara a ser el contador, entonces ya mi vida sería diferente. O estoy trabajando en una maquiladora, pero si lograra trabajar en un corporativo, entonces mi vida sería diferente.
Y eso lo podemos aplicar en cualquier parte, en cualquier lugar. Si estamos en una iglesia relativamente pequeña congregándonos y decimos, si tan solo nuestra iglesia fuera más grande. Los grupos de alabanza que a lo mejor tocan con una guitarrita y un teclado sencillo y una batería ahí más o menos, y piensan y dicen, si tan solo tuviera el teclado, no sé mucho de marcas, pero pónganle la mejor marca que venga a su mente. Si tan solamente tuviésemos ese teclado, si tan solamente tuviésemos esa guitarra, entonces nosotros seríamos diferentes o nos sentiríamos plenos o más felices. Los hijos en la casa a veces pueden llegar a pensar, si tan solo nuestros padres fueran de esta manera o de tal o cual manera, entonces seríamos diferentes. Y la lista la podemos hacer muy larga. Por eso la pregunta es, ¿qué esperas que pase en tu vida para que tu experiencia sea diferente? ¿Qué es lo que esperas? Si eres líder, si eres pastor, pudieras pensar, si mis congregantes fueran de esta manera, entonces yo pudiera vivir de una manera más plena. Y a lo mejor los congregantes dijeran, si tuviéramos a tal o cual pastor aquí al frente, no, entonces nosotros seríamos completamente diferentes. El anhelo de este paralítico, el anhelo de esos ciegos que estaban allí postrados, el anhelo de toda esa gente que se encontraba alrededor de aquel lugar, de aquel estanque, era que algo pasara en su vida, porque ellos pensaban que entonces, en ese momento, ellos podrían ser diferentes, ellos podrían sentirse plenos, ellos podrían ser más felices. A veces nos pasa a nosotros lo mismo, en donde nos encontramos con lo que tenemos. A veces siempre pensamos que nos falta algo más. Pero, al menos en la experiencia de este paralítico, yo creo que de todos los que estaban allí en aquel lugar, todos necesitaban que alguien les ayudara. Todos. Fíjense, el paralítico tenía 38 años en aquel lugar y no había podido entrar primero a aquel estanque. ¿Cuánto tenían todos los demás? No lo sé, la historia no lo dice. Pero el ciego necesitaba alguien que viera para que cuando el agua se moviera le dijera, es el momento en que te lances al agua. El cojo necesitaba a alguien que le diera su brazo para entonces poder acercarse al lugar y aventarse al agua. El paralítico necesitaba a alguien que lo levantara para poder llevarlo al agua y sumergirlo en aquel lugar. Y la lista la podemos hacer larga. Y eso a veces también nos pasa a nosotros. A veces nosotros necesitamos o pensamos que si alguien nos tendiera la mano, entonces nuestra vida y nuestra experiencia pudiera ser diferente. Los hijos, y hay en la Biblia una historia, de las historias más tristes que se narran ahí, de un padre que tenía 2 hijos, y los 2 hijos anhelaban la herencia de su padre. A veces como hijos así estamos expectantes. Qué bueno que papá tiene mucho. Qué bueno que papá ya hizo una fortuna, que tiene un negocio, que tiene casa. Y la lista también la puedes hacer larga y decir, el día que falte, entonces yo ya voy a tener mi vida ya lista. Aquellos 2 hijos anhelaban la herencia de su padre y uno se mostró tan desesperado que no estuvo dispuesto a esperar a que su padre se muriera, y antes de que esto sucediera le dice, padre, dame la parte de la herencia que me toca porque yo quiero vivir y disfrutarla desde este momento.
Los que han leído el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, donde se narra la historia del hijo pródigo, conocen la historia, y si no, la pueden leer detenidamente ahí en su casa. Necesitamos a veces que alguien nos ayude. En nuestro trabajo, si tan solo llegara a tener el favor de mi jefe, el favor del gerente, si tan solamente mi supervisor me considerara, si ahí en la escuela, si tan solo ese maestro que es intolerante a veces fuera un poquito más accesible conmigo, si mis papás ahí en la casa para los jóvenes, para los niños, no fueran tan regañones ni tan exigentes y me ayudaran más, entonces yo pudiera avanzar un poco más. Necesitamos que alguien nos ayude, y eso es definitivo. Todos necesitamos en algún momento que alguien nos extienda la mano, que alguien nos ayude, que alguien nos saque a veces de alguna situación complicada, que alguien nos apoye, sea en oración, sea con su presencia, sea económicamente. Todos a veces necesitamos de eso. Y a veces estamos expectantes, esperando que alguien en el movimiento del agua nos ayude para que nuestra vida y nuestra experiencia sea mejor. Para poder llegar a eso que anhelamos, esperamos la intervención de alguien más para que nos dé un empujoncito para llegar allá. Por eso la pregunta otra vez es, ¿qué esperas que pase en tu vida? ¿Qué esperas que pase en tu vida? Aquel hombre esperaba que hubiera alguien que le ayudara para que en el movimiento del agua lo sumergiera en el estanque y entonces salir sano. Pero curiosamente, esta historia también nos ilustra una realidad que a ustedes y a mí nos toca muchas veces vivir. Esta historia nos dice que de vez en cuando había un milagro en aquel lugar. Y todos los que estaban ahí estaban esperando ese milagro. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor que muchas de estas cosas a veces suceden. Pero curiosamente en la historia se nos dice que solamente uno alcanzaba esta bendición. Los demás se quedaban solamente anhelando. Los demás solamente se quedaban soñando. Los demás solamente se quedaban esperando a que algo sucediera en sus vidas. Es muy parecido a aquel que tiene la esperanza y constantemente compra billetes de lotería. ¿Por qué? Porque de vez en cuando alguien, como dicen por ahí, le pega al premio mayor. Alguien le pega al premio mayor. Y de la noche a la mañana, si vivía en una condición humilde, al momento de que eso sucede en su vida, se convierte en un millonario. Pero de todos los que compran, de todas las personas que tienen su esperanza en eso, que semana con semana van e invierten su dinero en comprar unos cachitos de lotería, solamente uno de vez en cuando realmente recibe esto como un beneficio para él. Todos los demás se quedan esperando. Es por eso que nosotros tenemos que definir muy bien qué es lo que necesitamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente puede hacernos sentir plenos en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos puede dar la verdadera felicidad en nuestra vida? Hasta el versículo último que leí, el último versículo que le di lectura, termina con una pregunta. Jesucristo le dice a aquel hombre, ¿quieres ser sano? Si quizás ustedes o yo nos hubiésemos encontrado en esa condición, yo puedo pensar ahorita, yo le hubiera dicho, claro que quiero ser sano, por eso estoy aquí. Claro que quiero ser sano porque necesito valerme por mí mismo.
necesito levantarme para poder trabajar. No sé si tenía familia o si la podía construir después para poder sustentar a su familia. Él necesitaba ser sano. Pero la respuesta de este hombre es: no hay nadie que me ayude a meterme en el momento en que se mueve el agua. Él necesitaba ser sano. Jesús sabía de su necesidad. 38 años él esperando que algo sucediese en su vida. Yo no sé cuánto tiempo has esperado tú para que suceda algo importante en tu vida, que te haga sentir pleno, que te haga sentir feliz, que te haga sentir satisfecho, que te haga sentir en paz con Dios, que te haga sentir bien con tu familia, que puedas disfrutar todo lo que Dios te ha dado, sea tu hogar, sea tu vehículo, sea tus hijos, sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus padres, todo aquello de lo cual Dios te ha dotado y que de repente no es suficiente porque siempre te falta algo. Porque siempre piensas si solamente llegar a subir el otro escalón. Este hombre necesitaba que sucediera algo en su vida. Y de esas tres primeras cosas, primero, este hombre deseaba ser el primero en entrar en el agua. Segundo, necesitaba que alguien le ayudara para entrar en el agua. Y tercero, la posibilidad era muy remota para que pudiera entrar él en el agua. Pero cuando llega Jesús, todo cambia. La historia no dice cuánto tiempo se pasó Jesús allí. Pero lo que sí sé es que se pasó suficiente tiempo para saber la condición de algunos de los que estaban en aquel lugar. Y se enteró, y quizás aquel hombre era el que tenía más tiempo esperando que sucediera un milagro. La lectura sí dice que Jesucristo se entera que él llevaba 38 años allí esperando. Y es al hombre al que se acerca. Había muchos más enfermos, muchos más. La historia no dice que los sanó a todos, posiblemente sí, posiblemente nada más sanó a este paralítico. Pero se dirigió con él y le pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? Y para manifestar su poder y su autoridad, Jesús le da una palabra de sanidad. Este hombre le contesta y le dice que no había quien lo metiese en aquel lugar. Y Jesús solamente le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Este hombre no le pidió por su sanidad. Jesús vio su necesidad. Este hombre no clamó por su sanidad. Hay muchas otras historias donde hombres y mujeres clamaron por su sanidad, oraron fervientemente por su sanidad. Este hombre solamente le dijo: no tengo cómo ser sano. Para lo que Jesucristo le dice: levántate, toma tu lecho y camina. Y entonces la vida y la experiencia de este hombre cambió por completo. La Escritura dice que él pudo levantarse en ese momento. Él se levanta, él tiene suficientes fuerzas para tomar su lecho e irse. En ese momento fue tal el impacto que causó sobre su vida que él no supo ni tan siquiera quién era el que le había dicho: toma tu lecho y anda. No lo supo. Pero algo había pasado en él. Algo diferente. Ahora sí, ya estaba de pie, ya estaba puesto en pie. La historia dice que, que en ese momento, en ese día, era día de reposo y no le era lícito cargar su lecho porque la ley y la tradición lo prohibían. La Escritura prohibía llevar cargas en el día de reposo. Pero él, cuando se le confronta y le dice: no te es lícito llevar esta carga sobre ti porque es día de reposo, él dijo: yo no sé si es lícito o no. Lo que sí sé es que el que me sanó me dijo: toma tu lecho y camina.
Cuando Jesús se hace presente en nuestra vida, muchas de las cosas que nosotros tenemos ya bien establecidas de lo que se debe de hacer o no se debe de hacer para agradar a Dios, cambia por completo cuando Dios trae una palabra en nuestra vida y nos dice: levántate, es tu tiempo, es tu momento, es para ti la bendición de la salvación, es para ti la bendición de la sanidad, es para ti, ya fuiste a muchas partes, ya esperaste mucho tiempo, pero este es tu momento, este es tu tiempo. Dios tiene la palabra para ti que tanto has esperado. ¿Por qué es lo que has esperado? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu necesidad? Busca a Dios. Primero entrega tu vida a Él, ríndete a Él, porque hermanos, la verdadera felicidad, la verdadera plenitud no es que nosotros recibamos bienes materiales, no es tampoco que recibamos salud física. Por supuesto que esto nos satisface en mucho, pero la verdadera plenitud solamente la encontramos en Jesucristo. Aquel hombre tuvo este encuentro con Jesús, tuvo esa cercanía con Jesús y recibió palabras de bendición para él, recibió la sanidad para él. Les decía que en este lugar han pasado cosas hermosas. Es la razón por la que vinimos hasta este lugar para transmitir esta predicación. Aquí muchas personas han venido porque han tenido un encuentro personal con su Señor. Han venido en obediencia a la palabra que nos invita a que después de haber creído nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas son las iglesias que verano tras verano vienen aquí a este lugar para que todos aquellos que tienen ese deseo en su corazón vengan y reciban el bautismo. Y ha sido una nueva experiencia, ha sido una nueva vida, ha sido algo diferente para ellos. Les decía que aquí también se organizan campamentos donde se comparte la palabra y muchos son los que han entregado su vida a Cristo porque no les satisfacía ni sus bienes materiales, no les satisfacían sus actividades. Su vida estaba cada vez más consumida en el pecado. Pero cuando escucharon la palabra de Dios, cuando entendieron lo que Jesucristo tenía para ellos, entonces rindieron su vida a Jesús. Y muchos son los que en este lugar han recibido esa bendición. Muchos estaban postrados como ese paralítico. Quizás andaban caminando, pero seguían postrados a la orilla del estanque esperando que un milagro pasara en su vida. Porque el milagro más hermoso que nos puede pasar es el conocer, es el recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Este encuentro lo tuvo este paralítico. En esta historia termina de una manera muy especial. Como este hombre no sabe quién es el que le dijo al principio: levántate, toma tu lecho y anda. Y después de que le preguntan, él no puede dar respuesta. Llega un momento donde él se encuentra en un lugar muy, muy especial. Dice el final de esta historia que Jesús vuelve a encontrar al paralítico, pero lo encuentra en un lugar muy especial. Lo encuentra en el templo. Dice esta historia que Jesús va al templo y encuentra otra vez a este hombre. Quizás para algunos no es tan significativo esto, pero para un judío sí lo era. Para poder entrar al templo y la sinagoga, no cualquiera lo podía hacer. Primero necesitaba ser judío, si no solamente podían entrar al atrio de los gentiles. Lo voy a explicar así muy rápido y muy sencillo. Pero había algo también muy particular. Los enfermos no podían entrar a ese lugar. Imagínense 38 años de este hombre. Quizás toda su vida
sin poder entrar al lugar de adoración, sin poder entrar al lugar de oración, sin poder entrar al lugar donde se recibía la palabra, la instrucción. 38 años sin poder llegar a ese lugar. 38 años quizás viendo el templo allá a lo lejos. Y quizás lo más cerca que podía acercarse eran las puertas, solamente hasta ahí. Y las puertas del patio, ni tan siquiera las puertas del templo. Solamente allí podía llegar. Pero cuando Jesús se hace realidad en su vida, a Él se le encuentra en el templo, alabando a Dios, glorificando a Dios, dando testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, diciendo y contando las maravillas que Dios había hecho en su vida, de cómo Jesús se había hecho presente y le había dado una nueva oportunidad. Después de tanto tiempo, después de tanto esperar, si hubo alguien que llegó y se acercó y le dijo: ahora no vas a entrar al estanque, ahora solamente basta con que te levantes y camines. Esto era suficiente. Y yo quiero terminar con esto. Es cierto que todos necesitamos que suceda un milagro en nuestra vida para sentirnos plenos y satisfechos. Pero no es el milagro de tener perfecta salud lo que provoca esto. No es que ganemos mucho dinero para que nos sintamos así. No es que tengamos la mejor casa o el mejor carro para sentirnos así. No es que tengamos tal o cual puesto en la compañía en la cual nosotros trabajamos. No es así. No es que pertenezcamos a tal o cual iglesia o que tengamos determinado grupo de alabanza. No es así. Podemos tener todo esto y sentirnos vacíos, sentirnos como el paralítico, estar postrados a la orilla de un estanque esperando que suceda un milagro. No es esto lo que da la verdadera plenitud. Y una segunda cosa es que sí necesitamos a alguien que nos ayude para que esto suceda. Pero no necesitamos a un gerente, no necesitamos a un jefe, no necesitamos a un maestro, no necesitamos a los padres o no necesitamos a los hijos. La ayuda que ustedes y yo necesitamos es la ayuda de Jesús. Es la ayuda de Él cuando se acerca a nosotros y nos da palabras de vida eterna. Es cuando Él viene y dice a nuestro oído: yo sé tu condición, yo sé cuánto has esperado, yo sé cómo te sientes, pero déjame decirte que te extiende su mano para darte una bendición, la bendición de la salvación, la verdadera plenitud, la verdadera felicidad. Solamente la encontramos cuando Jesucristo está en nuestra vida. Y cuando Él se acerca, y cuando Él nos extiende su mano, y cuando Él nos habla a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un canto, a través de un sueño, cualquier forma que Él quiera usar, déjame decirte que entonces sucede el milagro más grande en nuestra vida. La seguridad de que ahora somos hijos de Dios, la seguridad de nuestra salvación, donde ya podemos tener la seguridad de que algún día vamos a estar para siempre con Él. Cuando Cristo está en nuestra vida, no nos falta nada. Cuando Cristo está en nuestra vida, podemos sentirnos plenos y satisfechos. Cuando Cristo está en nuestra vida, todas las demás cosas empiezan a acomodarse en su justo lugar. Cuando escuchamos que Jesucristo nos dice: sí, estás postrado por tu pecado, por tus dudas, por tu negligencia, por tus afanes, por tu dinero, por todo lo que ustedes quieran y gusten agregarle a la lista, pero te dice: levántate, levántate, toma tu lecho y camina. Entonces nosotros vamos a sentir esa felicidad que solamente Dios
nos puede dar. Aquel hombre esperó 38 años, pero no fue el movimiento del agua lo que le sanó, fue la presencia de Jesús en ese lugar lo que hizo que su experiencia fuera diferente. Hoy tu experiencia puede ser diferente. Hoy tu vida puede ser diferente. Porque lo que necesitas para ti es el milagro de la salvación en tu vida. Es el milagro de que Jesús se haga presente en tu vida. Vamos a orar y así quiero terminar. Señor y Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Padre, en algún momento de mi vida yo tuve esa necesidad de que tú te hicieras presente. No estaba, Señor, en un pozo o en un estanque como lo estaba aquel paralítico. Estaba en la sala de un hospital. Y antes de llegar a esa sala muchas veces había escuchado que Jesucristo podía perdonar mis pecados, que Jesucristo quería darme su salvación, que tú, Señor, podías darme una nueva vida y nueva experiencia. Y hubo un momento en el que tuve que decirte, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Entra en mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor, aquel paralítico que estaba en el estanque recibió su salud, recibió su salvación. Y Padre, tuvo esa oportunidad de reconocer que Jesús es el Cristo, el Salvador de este mundo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, por todas las personas que en este momento están viendo este video, y Padre, que tienen una necesidad en su corazón, y en su vida tal o cual cosa, para poder sentirse en paz, para poderse sentirse felices, para poder estar tranquilos. Pero Padre, llévales a la convicción de que solamente cuando Jesucristo se hace presente en nuestra vida, aunque todas esas cosas no lleguen a nosotros, Padre, podemos tener paz, podemos tener seguridad, porque tú, Señor, eres mayor que cualquier otra cosa que nosotros pudiésemos necesitar. Nos ponemos en tus manos, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adiós soledad, pues en aquellos días de mí te reías, ya nunca más podrás. Y si en las noches mis sueños robabas, ya nunca más lo harás. Pues ahora es Jesús que mis noches velará. Adiós soledad. Vamos a recoger una ofrenda. La Escritura nos dice que cuando nosotros demos, no sepa nuestra mano derecha lo que hace nuestra izquierda o viceversa. Y esto nos habla de dar con liberalidad. Yo espero que lo estén haciendo, que estén apartando un poco, no importa la cantidad, pero sí que aparten un poco y lo lleven al necesitado. Siempre a nuestro alrededor habrá alguien que lo necesite. Pueden hacerlo en dinero, pueden hacerlo en especie, no importa, pero extiende tu mano para el que creas y veas que está pasando por diferentes necesidades. Hazlo y Dios te habrá de bendecir. La palabra del Señor nos invita a que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no es por necesidad. Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros damos, siempre Dios nos va a bendecir de diferentes maneras. Así es que vamos a orar, y lo que Dios ponga en tu corazón, sepáralo como una ofrenda de la cual tú mismo vas a ser el administrador. No la vas a mandar a ningún lugar, tú la vas a llevar a aquella persona que tú consideres que está pasando por necesidades, sea tu vecino, sea tu familiar, sea alguna persona que encuentres en el camino. Extiende tu mano ahí donde vayas en tu vehículo, para tu vehículo y llévale una ofrenda y dile: esta es una bendición de parte de Dios para ti. Esto es algo que Dios te mandó y sé tú el administrador de esta ofrenda. La palabra de Dios nos invita a que seamos buenos mayordomos, y esa es una buena forma
en que nosotros podemos ser mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar y Dios te multiplique en mucho lo que tú separas para aquellos que lo necesitan. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Nos has dado de tu provisión, nos has dado trabajo, Padre, nos has dado diferentes medios para que tu provisión llegue a nosotros. De eso que tú nos has dado, Señor, apartamos un poco para llevarle al necesitado. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor, Señor. Hay tanta gente que está careciendo de trabajo en este tiempo, Señor, o que sus ingresos son muy bajos, Señor. Padre, aquellas personas que veamos con diferentes necesidades, ayúdanos a extenderle la mano, Señor. Que seamos nosotros la iglesia que sale, Señor, a la sociedad y le dice, aquí estoy para suplir en parte tus necesidades. Que podamos extender la mano con liberalidad, Señor, y con gratitud, porque tú has sido muy bueno con nosotros. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.